puse en práctica lo que me enseñaron en esos días en la iglesia. Le dije: mamá, vamos a orar para que Dios envíe a alguien y nos dé lo que necesitamos. Hicimos una oración y no transcurrieron más de media hora cuando un hermano que se llamaba, no sé si está vivo, Salustiano Morales, que fue miembro muchos años en la Cuarta Asamblea, y los miembros de muchos años de allí no me dejan mentir, que Salustiano Morales era miembro de la Cuarta Asamblea de Dios en aquellos tiempos. Llegó a la casa, nos dejó un dinero porque él estaba lejos de allá, y acabando de salir de visitar a su madre, escuchó una voz que le dijo: ve y visita a la hermana Zunilda y llévale algo. Y con eso cenamos todos en la casa. Pero así Dios motivaba a muchos hermanos y bendecía espiritual y económicamente. Hoy no se está haciendo eso. Hoy la gente no oye la voz de Dios para dar. Hoy nadie se deja usar para bendecir a otros. Porque si tú eres próspero, si Dios ha bendecido tu negocio, ha bendecido tus provisiones, es para que ayudes a los necesitados. Y es mejor dar que recibir. También aprendí allí en la iglesia cómo se pedía perdón. Veía cómo los hermanos llorando en el culto se abrazaban, se pedían perdón. Se realizaban cultos de perdón. Veía cómo el pastor llamaba a los miembros hacia adelante, los abrazaba y llorando les pedía perdón, y los miembros a él. Y allí no había espíritu de grandeza. Todos éramos humildes y en un solo cuerpo. Y por eso la gloria de Dios llenaba el lugar de una manera tan grande que en poco tiempo crecimos y llegamos a ser una iglesia grande, numerosa, de más de 300 miembros y con ministerios de toda índole y de todo poder. Recuerdo el ministerio de los que íbamos a escuela dominical, de los que estábamos siempre estudiando las Escrituras, a los cuales nos apodaron en ese tiempo el Sanedrín. Con amor y con gozo nos sentíamos alegres cuando nos llamaban el Sanedrín, porque eso daba a entender que los hermanos nos valoraban, nos apreciaban, y todos eran contagiados con ese espíritu de entender las Escrituras. La escuela bíblica era abierta. El maestro Manuel Rodríguez, cariñosamente Quinquín, quien también dirigía la música de la iglesia, era un hombre usado por Dios. Él impactó mi vida y fue para mí más que un maestro, fue como un padre. Por muchos años trabajé con él y mi adolescencia la pasé junto con él, y aprendí a respetar a Dios, a amar a Dios, a no tomar oportunidades cuando estaba en pecado, a pedir perdón a los hermanos. También he puesto en práctica muchas cosas que aprendí de él en su matrimonio. La he puesto en práctica en mi matrimonio, y por la gracia de Dios voy a tener ahora, el 19 de octubre de este año 2011, 10 años de casado. Y hasta ahora todo ha sido de bendición y gracias a Dios no hay problemas, porque he puesto en práctica muchas cosas, muchos consejos y vivencias que él me enseñó. Amar a su esposa, amar a sus hijos, a pedirle perdón a su esposa, y cuando tenía problemas con su esposa, él no tomaba parte, él no daba el estudio en la iglesia, porque me decía: Ricardo, si tú pasas a ministrar adelante sin estar en paz con tu esposa, con tu compañera y con los demás hermanos, le estás faltando el respeto a Dios, y a Dios no le agrada eso. Y lo he puesto en práctica toda mi vida. He rechazado estudios porque en algún momento he estado en algunos conflictos con mi esposa, conflictos normales en toda pareja de matrimonio. Y después que me he arreglado y le he pedido perdón, entonces he seguido enseñando. También he rechazado oportunidades en la iglesia, porque he entendido por las Escrituras, y él me enseñó que no debo pasar a ministrar, que no debo pasar al altar, que no debo pasar a hacer nada si estoy en problemas. Debo pedir perdón a Cristo, el cual me recibe con amor, y luego tomar oportunidades. Él también dirigió la música de la iglesia.
Y siempre hizo énfasis en decirle a los hermanos: si ustedes han pecado, si han fallado, no toquen los instrumentos, porque los instrumentos de la iglesia son sagrados y la música es sagrada y Dios ministra a través de la música. Todo eso lo aprendí de él. Me han dicho que él está descarriado, no vive en la Romana, me dicen que vive en el extranjero. Espero que cuando él vea este video, Manuel Rodríguez, sea impactado por Dios, le pida perdón a Dios, permita que ese corazón humilde que él tenía antes vuelva y vuelva a los caminos del Señor para ser de bendición a la iglesia. Porque si hay alguien que ayudó a muchas personas, que ayudó y enseñó a muchas personas en la Cuarta Asamblea de Dios, fue Manuel Rodríguez, y fue un maestro ejemplar. Pero luego, al pasar el tiempo, todo esto cayó. Dios comenzó a bendecir la iglesia, comenzaron a haber entradas, muchos hermanos consiguieron buenos empleos, y el pastor de la congregación comenzó a descuidar su ministerio. Comenzó a viajar al extranjero, trajo un buen vehículo desde allá, en aquel entonces, un vehículo que rompía con la imagen de la humildad y ya daba la apariencia de dinero, de ser rico. Y allí comenzó este hombre a cambiar, y la iglesia, y todo el mundo a descuidarse, y todo el mundo a vivir para él. Y entonces Dios comenzó a enviar profetas, a levantar maestros, a levantar gente, advirtiendo que se estaba descuidando el amor y que Dios estaba molesto por ello. Pero ¿qué hicieron? En vez de tener misericordia, de analizar por las Escrituras y pedir perdón, se volvieron altivos, y un grupo de personas comenzaron a señalar a los que advertían la falta de amor como que querían tumbar al pastor, que querían destruir la iglesia. Comenzaron a evitar que ellos tomaran cargo, comenzaron a aislarlo, comenzaron a ignorarlo, a no darle oportunidades, a tirarlo a un lado. Muchos se descarriaron, y otros, los que tenían más conocimiento, fueron obligados a abandonar su iglesia. Y entonces la gloria de Dios también abandonó el templo. Actualmente estuve en estos días en la Cuarta Asamblea de Dios, y para confirmación de lo que estoy diciendo, cuando le dieron una oportunidad al hermano Félix Tavares, el cual me parece que es diácono de la congregación actualmente, dijo que había sentido de Dios que hicieran un clamor por amor y por perdón, que necesitaban amarse unos a otros, y que Dios le decía que en la iglesia debía amarse. Hermanos, da pena ver cómo aquella iglesia, de ser una iglesia tan poderosa, de ser una iglesia modelo, ha pasado a ser una iglesia fría, donde la gente no alaba a Dios, donde hay un grupo de jovencitas que solamente se dedican a darle placer a la carne y a lucir esplendorosos peinados y a lucir ropas inadecuadas para una creyente y a vivir fuera del amor. Yo casi lloro la última vez que estuve allá al ver esta situación, porque al recordar cómo en la década pasada, en el siglo pasado, en los 90, cómo era mi iglesia, cómo era la Cuarta Asamblea, y ver en la actualidad cómo está hoy, y ver que no están los dones, los ministerios, y que no está Dios haciendo los milagros que antes hacía, sentí tristeza y oré por ellos, y aún oro y pido al Señor que esté obrando en esta iglesia. Por tanto, les digo en el nombre del Señor que si se reúnen, piden perdón, buscan muchos de los hermanos que fueron expulsados en aquel tiempo, les piden perdón y tratan de sanar heridas, porque todavía hay heridas abiertas, la iglesia volverá a ser como era antes. Si comienzan a practicar el amor, a vivir las Escrituras, a estudiarlas, a caminar conforme a ellas, serán bendecidos y prosperados. Y otra vez el poder de Dios llenará el templo. Vuelvo y les repito, si alguien
cree que es mentira lo que digo, vaya a la Cuarta Asamblea de Dios, ubicada en el sector Sabica, en la Romana, y contacte las personas que he mencionado, que aún están como miembros en aquella congregación: Félix Tavares, Juan Mato Peña, Jacqueline Bonet, Yané José, Genara Puello, Marcos Johnson, Danilo Cordero, y todos los demás miembros que tienen 20 y 15 años en aquella congregación, y pregúntenle si lo que digo es verdad o es mentira. Como ven, fui testigo de todo esto. Luché, sufrí y lloré al ver cómo el amor desapareció de la congregación. Y a los 18 años cumplidos tuve que emigrar, salir de la congregación hacia la primera Iglesia Universal de Jesucristo en la Romana. Y allí duré 3 años congregándome, y luego en el 1999, el 17 de septiembre, llegué aquí a Asua, y desde entonces me congrego en la primera Iglesia Universal de Jesucristo de aquí de Asua. Por tanto, no pueden acusarme de querer dividir la iglesia. Muchos hermanos saben que cuando fui presidente de la Confraternidad de Jóvenes Azuanos, Cofragea, luché grandes batallas, libré grandes batallas, defendiendo la moral y la integridad de nuestra iglesia. Porque no es un secreto que hay división en el pueblo de Dios, y que para muchos pastores, como estamos en contra de algunas cosas que ellos dicen que están bien y nosotros entendemos que están mal, nos ven como contrarios y nos llevan la guerra. Defendí la iglesia y todavía la defiendo. También usted puede ir a la Cuarta Asamblea de Dios. Pregunte si en los años que estuve allí fui rebelde, si causé algún daño, si ofendí a alguien y no le pedí perdón, si me rebelé contra algún liderazgo de la iglesia. También puede ir a la primera Iglesia Universal de Jesucristo en la Romana, donde estuve 3 años y algo congregándome. Pregunte si me rebelé al liderazgo de la iglesia. Pregunte si en algún momento fui rebelde y quise dividir la iglesia o quise hacer algún mal. Y lo más importante, ustedes que tienen 12 años conociéndome y tratándome, pregunten cuándo me he rebelado contra el liderazgo de la iglesia. Pregúntenle al pastor cuándo le he faltado el respeto. Nunca le he faltado el respeto, ni se lo faltaré ni a él, ni a ningún líder, ni a ningún hermano, porque soy hombre de Dios y conozco las Escrituras, y sé que debo amar a todos, y a los que ofenda debo pedirle perdón. En todos estos años siempre he sido de ayuda. Pregúntele a qué líder de sociedad, a qué líder de grupo yo le he hecho algún desaire. Pregunte cuándo me he negado. Siempre que me solicitó la sociedad de jóvenes, estuve ahí y trabajé. La de caballeros también. La escuela dominical, donde enseñé por muchos años, también. Donde quiera que me solicitaron, célula, levantar campos blancos, donde quiera, siempre he trabajado para la obra de Dios. Nunca he pedido nada a cambio. Nunca han visto de mí una actitud arrogante. Algunos me están acusando de orgullo. Dios sabe que no hay orgullo en mi corazón, porque sé que las Escrituras dicen que Dios mira de lejos al altivo y que atiende al humilde. Y sé que si ministro con orgullo, el Espíritu de Dios no me respaldará, no estará de mi lado. ¿Por qué me acusan de orgulloso? No soy orgulloso, sino que he estado reclamando que el amor se cumpla en las Escrituras, conforme a las Escrituras, que el amor se cumpla en la congregación. En mi caso, todo lo que me ha pasado y lo que ahora le ha pasado a esta hermana es una realidad, es una verdad que no podemos esconder, de que en la iglesia se está perdiendo el amor. Se ha ido, pero todavía hay tiempo. Todavía podemos
Y si Dios nos reclama que volvamos, y